Prepárate para un viaje por los peores lugares del planeta para vivir. En este video vas a conocer algunos de los mayores infiernos urbanos del mundo. Lugares donde el caos se apoderó de todo, donde la vida humana resiste en medio de desechos, bombardeos, contaminación y colapso social. Desde favelas flotantes en Nigeria hasta barrios ocupados por personas sin techo en San Francisco, pasando por ciudades asfixiadas por humo tóxico, trenes abarrotados y comunidades olvidadas por sus propios países. Son lugares incómodos, pero todavía funcionales. Aquí, la supervivencia es el único lujo posible. ¿Estás listo para enfrentar el otro lado de las grandes ciudades? Existen ciudades en el mundo que desafían toda lógica urbana, donde el caos es constante y la incomodidad forma parte de la rutina, pero la vida sigue funcionando. Lugares donde millones de personas continúan viviendo, trabajando y adaptándose día tras día. Un buen ejemplo es Hanoi, la capital de Vietnam. Allí el tránsito es una selva de bocinas, motos, autos y bicicletas cruzando en todas direcciones. La ciudad late sin señales claras de organización. Las calles son estrechas, las aceras están ocupadas por todo menos por peatones, y el sonido de los motores forma parte del paisaje sonoro. Para quien visita, es un choque. Para quien vive allí, es solo otro día normal. Al salir del sudeste asiático y llegar a uno de los países más organizados del mundo, encontramos una escena igual de caótica, aunque completamente distinta. En el cruce de Shibuya, en Tokio, miles de personas cruzan al mismo tiempo en todas direcciones. Lo que parece un caos absoluto funciona con una eficiencia casi hipnótica. Es una confusión coordinada donde cada persona sabe exactamente a dónde va. Pero para quien no está acostumbrado, puede resultar sofocante. Las luces, los carteles, los sonidos y la multitud hacen que todo parezca exagerado. No todo el malestar urbano está relacionado con el exceso de personas. En Ámsterdam, una de las ciudades más admiradas por su calidad de vida y su estructura para ciclistas, el problema es precisamente el exceso de bicicletas. Muchas son abandonadas y arrojadas a los canales, formando verdaderos cementerios sumergidos. La ciudad necesita rescatar miles de bicicletas cada año, lo que genera altos costos y un impacto ambiental inesperado. El modelo urbano idealizado esconde un lado desordenado y a veces negligente. En La Paz, el malestar comienza incluso antes de llegar a la ciudad. Ubicada a más de 3.600 metros de altitud, hasta respirar puede ser un desafío. La ciudad fue construida en un valle, con viviendas comprimidas en las laderas y calles estrechas que no soportan el tránsito actual. El transporte es limitado, la infraestructura es precaria y el crecimiento urbano ignora los límites geográficos. Aún así, La Paz funciona. Es confusa, intensa, agotadora, pero viva. En Chongqing, China, existe una solución arquitectónica que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un monorraíl atraviesa literalmente un edificio residencial. Los habitantes conviven con el tren pasando frente a sus ventanas entre ruido y vibraciones constantes. Puede parecer absurdo, pero es una respuesta práctica a la falta de espacio y al crecimiento urbano descontrolado. La ciudad encontró una forma de convivir con lo imposible. En algunas ciudades chinas incluso se construyeron casas completas sobre el techo de centros comerciales. Las familias viven literalmente sobre el consumo. Es una improvisación urbana que muestra hasta dónde puede llegar el ser humano para seguir habitando espacios saturados. La creatividad se mezcla con la desesperación. Entre el concreto y el acero surgen soluciones impensables que de algún modo aún funcionan. El caos urbano no siempre significa colapso. A veces es solo una forma incómoda de seguir adelante. En muchas partes del mundo, la creatividad urbana surge como respuesta a la falta de espacio, dinero o planificación. Soluciones que a primera vista parecen ingeniosas, pero que esconden capas de desesperación, negligencia e improvisación. En Nueva York, el sueño y el sufrimiento comparten el mismo techo. Con algunos de los inmuebles más caros del planeta, miles de personas viven en microapartamentos donde una cama, un fregadero y una mesa ocupan casi todo el espacio.
personas viviendo en menos de 10 metros cuadrados, sin ventanas y con baños compartidos. En Hong Kong, la situación es aún más extrema. Gigantescos edificios albergan miles de personas apiladas en cubículos diminutos. Apartamentos donde cocinar, dormir y guardar pertenencias ocurre en un solo espacio minúsculo. Desde afuera, la arquitectura impresiona. Por dentro, la vida está comprimida al límite. En China continental, otro colapso urbano llamó la atención del mundo: los cementerios de bicicletas. Lo que comenzó como una solución sostenible terminó convertido en un símbolo de desperdicio y fracaso logístico. En Venezuela, durante el colapso económico, miles de familias ocuparon edificios abandonados o inconclusos, como la Torre de David. Sin ascensores ni infraestructura adecuada, el edificio se transformó en una ciudad vertical improvisada. En Turquía, un ambicioso proyecto de castillos de lujo quedó abandonado tras el colapso financiero. Hoy es una ciudad fantasma que simboliza el fracaso de la especulación inmobiliaria. En Nápoles, muchas personas viven bajo viaductos, entre ruido constante, aire contaminado y riesgo permanente. Cuando no hay alternativa, incluso el concreto se convierte en refugio. Hay ciudades que aún respiran, pero con dificultad. Nueva Delhi es uno de los ejemplos más claros. La contaminación del aire alcanza niveles tan altos que escuelas cierran y hospitales colapsan. En Mumbai, Dharavi concentra a casi 1 millón de personas en un espacio mínimo. A pesar de la precariedad, existe una compleja red económica que mantiene viva la comunidad. Lagos crece más rápido que su infraestructura. El tránsito es caótico, los servicios son inestables y el colapso parece siempre inminente. En Los Ángeles, Skid Row muestra el contraste brutal entre riqueza y abandono. Miles de personas viven en la calle, rodeadas de suciedad, violencia y enfermedades. En Indonesia, el río Citarum se convirtió en uno de los más contaminados del planeta. Aún así, las personas lo usan por falta de alternativas. En Rumania, Ferentari es un gueto urbano marcado por el abandono, la pobreza y la exclusión sistemática. En muchos lugares del mundo, el concepto de vivienda deja de existir. Personas sobreviven entre basura, violencia y ausencia total del Estado. En El Cairo, comunidades enteras viven del reciclaje de residuos. En Nueva Delhi, montañas de basura crecen sin control. En Nairobi, vertederos se convierten en territorio sin ley. En Caracas, favelas densamente pobladas viven bajo el dominio del crimen organizado. En San Francisco, la crisis de personas sin techo crece a la sombra de la innovación tecnológica. Finalmente, existen lugares donde la vida urbana se transforma en un verdadero infierno. Makoko, en Nigeria, flota sobre aguas contaminadas. En Bangladesh, personas viajan sobre los techos de trenes abarrotados. En Dubái, autos de lujo abandonados contrastan con condiciones cercanas a la esclavitud moderna. En Pakistán, respirar se vuelve peligroso. Y en Gaza, la vida urbana simplemente dejó de existir. Estos lugares no deberían existir, pero existen. Ignorarlos es permitir que continúen creciendo, invisibles, como heridas abiertas en el cuerpo de las grandes ciudades. Si te gustó el contenido, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal.